Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Muy bien, aquí tengo mi pantalla. Y bueno, en el grupo de Telegram les mandé un enlace, que es este que están viendo en pantalla. Sí, ¿verdad? Me pueden ver en mi pantalla, pueden escucharme. Sí, Perfecto. Entonces, recuerdan lo que estamos viendo la clase pasada. Vamos a abrirlo aquí el ejercicio solo para refrescar la memoria. Bueno, estamos viendo cómo utilizar esta función lookup, que es para buscar en una tabla de búsqueda. Este es equivalente a que yo esté en el libro, ¿verdad? Por decir algo, si estuviera en una tabla ahí. Utilizamos también esta función duplicate, que repite instrucciones y dentro agregamos esto a una tabla, recuerden. Vimos el ajuste polinómico de curvas que se hace con este procedimiento de función utilizando call. Entonces, los argumentos que tiene, el tipo de ajuste, que es una variable de cadena de texto, luego los datos en X, los datos en Y, los coeficientes, que eso va a variar dependiendo del tipo de ajuste, ¿verdad? Si es lineal, cuadrático, cúbico, etcétera. Y estos de aquí que son opcionales. Tal vez podemos estar calculando para una raíz cuadrática media específica. Recordemos que eso tiene que ver con precisión, estadística. En este caso, como es un ejemplo cualquiera, no lo puse, pero todo va a depender del contexto. Entonces, ahí la duda que podrían tener ustedes es, ¿cómo sé cuál tipo de ajuste? O sea, ¿qué cadena de texto va a poner ahí? Entonces, por eso mandé este enlace. Aquí les dice cómo utilizar la función y bueno, podemos utilizar todas estas palabras para el tipo de ajuste que queremos. Creo que se entiende claramente, ya que aquí tenemos lineal, luego polinómico uno viene siendo lo mismo que lineal, miren, hasta aquí lo dice, same as linear, y cómo irían los coeficientes. Luego polinomial 2 hasta grado 6, exponencial, ponemos exponencial, exponential o XP. Power sería una función potencial, o sea, de potencia, y logarítmica, que si no me equivoco, sí, es con el logaritmo natural. Aquí lo estamos viendo. Entonces, aquí incluso les da ejemplos, si se, si se quieren probar ahí, este código, por ejemplo, o este otro ejemplo 2. Y así como podemos ver esto aquí, podemos ver cualquier otra función que se nos imagine. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí el índice de todas las funciones de S. Este recurso no se los mandé, pero lo incluí aquí en la página de Notion que les compartí al inicio. Ahí debe estar en los mensajes fijados del grupo de Telegram. Ustedes pueden ver el temario. Y bueno, aquí lo puse. Índice de funciones de ES. Entonces ahora vamos a ver otra función que se llama interpolar. Vamos a interpolar. Entonces, esta es la semana 6 ya. A ver, interpolación de datos. ¿Y cómo lo realizamos eso? Pues hay una función en ES que se llama interpolate. Y le voy a comentar función interpolate. ¿Cuál es su sintaxis? Pues su sintaxis es la siguiente. La voy a comentar aquí. Tenemos que poner interpolar. Aquí le pongo el nombre de mi tabla.
entre comillas simples, luego tengo que ponerle, entre comillas, el nombre de columna 1, luego un nombre de columna 2, separado por coma, luego le digo nombre de columna 2 es igual a un valor que ando buscando, por ejemplo, y le pongo primer fila y última fila. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente, tendríamos siempre el nombre de la tabla. Voy a comentar aquí. Nombre de tabla debe ser de una tabla de búsqueda, lo que vimos la semana pasada. Luego, nombre de columna 1 se refiere al nombre de columna donde estoy buscando algún dato. O sea, esta sería la interpolación lineal en una dimensión. Hay interpolación en dos variables, pero es un poco más complejo. También lo podemos ver aquí. Entonces aquí, nombre de columna 1 va a ser de columna donde quiero buscar el dato. Luego, nombre de columna 2 va a ser el nombre de la columna donde tengo datos conocidos. Por eso es que aquí, si ustedes ven, le pongo nombre de columna 2 igual al valor. Ah, no, sería al revés entonces. Sería al revés. Columna 1 es donde yo tengo los datos conocidos. Es decir, si estoy buscando algo, si estoy buscando, por ejemplo, aquí en mi libro, vaya, aquí tengo los datos de saturación del agua. Imagínense que yo estoy buscando la depresión. Imagínense que yo tengo datos a 175, toda esta fila, y tengo datos a 200. Pero ¿qué tal si yo quiero el dato a una presión de 180? Tendría que interpolar entre estas dos filas. Entonces la columna 1 vendría siendo donde yo conozco los valores, es decir, yo conozco que tengo 175 y 200 y imagínense que estoy buscando entalpía, entonces sé cuál es la entalpía de 175, sé cuál es la entalpía a 200. Entonces, eso sería la columna 1. Tengo los datos conocidos, luego nombre de columna donde quiero buscar el dato y entonces aquí yo quiero un valor, ya se lo di, de la presión, por decir algo. Y luego, primera fila, pues creo que se explica ahí mismo en el nombre, es decir, valor inferior numérico. Y última fila, pues sería el valor superior hablando numéricamente. Entre 175 y 200, pues el menor es el 175, entonces ese sería mi valor de primera fila y de valor de última fila sería 200. Bueno, no, los que corresponden a 100 y a 175 y a 200, que son estos de entalpía, para seguir con el ejemplo que quiero plantear.
Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a calcularlo. Voy a sacar de la carpeta de Drive. Miren, aquí tengo, le subí la tabla A4, tanto en formato de Excel como en formato LKT, que es el que los dos los agarra ese. Entonces ustedes pueden descargarlos, esos archivos. Y en mi caso, como ya los tengo descargados, ya solo tengo que venir aquí a tablas y abrir una tabla de búsqueda, una lookup table. Y la tengo. También puede ser un archivo de Excel, como les había dicho. Le vamos a abrir. Ya tengo mi tabla A4. Entonces vamos a calcular una entalpía. Vamos a calcular una entalpía y vamos a poner interpolate. Vamos a poner el nombre, que una vez más les digo el nombre. Sería más fácil simplemente darle clic derecho aquí en la tabla y copiar el título para no equivocarnos y que nos tire error. Entonces en la tabla A4 de Sengel voy a buscar bueno, es al revés. Columna 1 es donde quiero buscar el dato, que sería entalpía en este caso. Y columna 2 sería donde tengo datos conocidos. Entonces aquí más bien sería nombre, columna. Sí, así está bien. Entonces ahora viene el nombre de la columna donde quiero buscar. Y si quiero buscar entalpía de líquido, por ejemplo, no, busquemos entalpía de vapor. Entonces, una vez más, yo podría darle clic derecho, propiedades y copiar este título para no equivocarme. Y venir a copiarlo aquí, a pegarlo aquí a mi ventana de ecuaciones. Entonces yo ando buscando HG y lo voy a hacer con los valores de presión de saturación. ¿Por qué? Digamos que el ejercicio solo me está dando eso. Bueno, igual, es saturado, presión constante, temperatura constante, ya la tendría también. Luego de eso, entonces yo vendría y pondría, bueno, aquí no es con presión de saturación. Sí, pongámoslo presión de saturación. Presión de saturación va a ser igual. Y lo vamos a buscar a 250. Miren, entonces estoy entre estos dos. Busco 250 kilopascales y con eso quiero sacar entalpía de por. Permítanme un momento. Muy bien, disculpen. Les decía entonces, entro con 250, veo que tengo 232.2 y 270.3. Entonces, no voy a poner aquí valores de HG. Eso ya lo estoy haciendo poniéndole aquí HG, que estoy buscando en HG. Entonces voy a poner las filas en cuestión. Sería 26 y 27. Y cierro los paréntesis. Entonces si yo le doy resolver, me da este valor, 2716. Vamos a ver aquí. HG 2716 está entre estos dos, entonces veo que está bueno. Y así entonces podría calcular algo con una interpolación lineal sencilla. ¿Les gustaría que repitiera algún paso o que hiciera otro ejemplo para que
se afianza mejor cómo utilizar esta función. Pues también, todo claro. Sí, Muy bien. Bueno, igual vamos a poner aquí otro H2. Y ahora quiero sacar, no, 250. Pongámosle, vámonos aquí arriba. Vaya, tengo 892 y 1003. Quiero un valor de 950. Entonces luego, 950 está entre estos dos, fila 36 y 37. Y me da un valor ahora de 2775. Como les digo, estas son herramientas que creo que vale la pena conocer de ES. Tal vez alguien me pueda decir, o tal vez lo esté pensando, que aquí ya tenemos las funciones termofísicas. Y aquí puedo sacar de un solo, tal pía. Y sí, podemos hacerlo. Pero, ¿qué tal si no tuviéramos algún compuesto de los que están aquí? O sea, los compuestos que están aquí sí son algo comunes. Tenemos acetona, aire, amoníaco, algunos gases nobles, etileno, etanol, algunos alcoholes simples, un montón de refrigerantes, algunos gases, algunos hidrocarburos. Sin embargo, obviamente aquí no están todas las sustancias. Entonces, si yo tuviera una sustancia ahí que no está en mi base de datos de ES, pues ¿qué tocaría hacer? Si tengo los datos, puedo pasar esos datos a Excel y importarlos después a mi archivo ES como una tabla de búsqueda, un archivo .lkt y venir a interpolar. Que como les digo, esto es una interpolación lineal, la que ustedes ya conocen. Me parece incluso que aquí vamos a poner qué es lo que hace, pues es una interpolación lineal. Pero no sé si sabrán ustedes, pero hay otros tipos de interpolaciones. Hay una interpolación cuadrática, interpolación cúbica, entre otras. Entonces, bueno, más bien es al revés la cosa, miren. Interpolate lo que hace es una interpolación cúbica. Interesante, eso no lo sabía. Interpolación cúbica, no sé si se referirá, o sea, alguna función cúbica o bueno, por splines cúbicos, como dicen, que esto es un tema de análisis numérico, de aproximación. Entonces, es una interpolación cúbica. ¿Y cómo puedo alternativa? Vamos a poner aquí. Si yo utilizo Interpolate 1, me da una interpolación lineal. Si utilizo Interpolate 2, estoy calculando mi valor, lo estoy interpolando, pero de manera cuadrática. Es diferente el procedimiento. Y luego Interpolate 3 me va a hacer interpolación cúbica. Al igual que si yo solo pusiera Interpolate. A guardarlo. Ya lo guardamos. Entonces aquí vamos a poner abajo otro ejemplo. Ejemplo, comparando valores calculados con, con distintos tipos de interpolación.
Entonces, la función es igualito cómo utilizarla, solo varía aquí el nombre de la función nada más. Entonces vamos a poner h lineal, vamos a poner, va a ser igual. Y para que sea más evidente todavía cómo cambia la cosa, vamos a alterar los valores de las columnas. Ya no quiero buscar HG, sino que voy a buscar T, temperatura. Entonces, ¿por qué se miraría un poco distinto los resultados si yo estoy haciéndolo así con temperatura y presión? Bueno, no, mejor no. ¿Saben cómo? Con temperatura y volumen quedaría mejor. Volumen de líquido vamos a hacer. Entonces vamos a poner aquí en vez de temperatura, volumen. ¿Y qué pasa con el volumen respecto a la presión? ¿Qué pasa si yo aumento la presión? ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Correcto. Aumento la presión, el volumen disminuye. Entonces, quiero decir con esto. Entonces, bueno, presión aumenta, vamos a poner aquí, volumen disminuye. Entonces, si yo quiero hacer una interpolación lineal, quiere decir que yo tengo aquí, por ejemplo, P1, volumen 1. ¿Y qué pasa? Entonces, aumenta la presión, disminuye el volumen, entonces tendría que ir para acá, arriba, por decir algo. Tendría presión 2, volumen 2. O bueno, de esta manera. Tendría aquí algo y entonces tendría aquí 1, presión, volumen. Aumento la presión, disminuye el volumen, porque voy para acá. Entonces, yo quiero, por ejemplo, calcular este punto. Yo en mi tabla tengo esta presión 2, volumen 2, presión 1, volumen 1. Entonces quiero sacar este punto en volumen. Volumen 0, pongamos. Tengo la presión 0 aquí. Si esto fuera lineal, o sea, o la relación fuera, sí, lineal. Lineal sería que yo, entre más aumente presión, aumente volumen, también siguiendo esta recta, pero aquí sería más bien pendiente negativa o algo así. Y ni siquiera sé si es una recta. Lo que hago con interpolar es que esta curva de aquí la estoy aproximando a pequeños segmentos de recta. Pero en este caso, como les digo, puede variar, porque o sea, tendría respecto a la curva, en este caso la curva original, por decir algo, yo estaría teniendo una recta más o menos así. Entonces, ven, esta área de aquí sería el error. En este caso, que fuera interpolación lineal, por el tipo de propiedades que estoy utilizando. Entonces vamos a poner, tal vez podemos apreciar los valores. Vamos a dejar así, siempre con estos mismos valores, 26, 27. Voy a copiar esto. Y vamos a ponerlo ahora aquí cuadrático. Vamos a interpolar 2. Y aquí cúbico, que puede ser interpolar 3 o simplemente utilizar interpolate. Vamos a ver qué diferencias plantea los valores de estas volúmenes, serían no entalpías, volúmenes.
Tal vez logramos apreciar la diferencia. Y bueno, miren, tal vez no es tan pronunciada la diferencia, pero miren, el cúbico me dio 0.01068, el lineal 0.001067 y cuadrático básicamente el mismo. Si yo vengo aquí a variables, bueno, voy a volver a resolver. Entonces quisiera ver más decimales. Creo que eso es en preferencias. Opciones, vamos a ver. Integración, criterio, no. Opciones, display, syntax, printer plus. No sé si se podrá. Aquí en ES. Pues no, desde aquí, tal vez vamos a ver. Options, preferences. Bueno, es lo mismo. Especificar formato. Vamos a ver. Windows, file, no. Options. Vamos a ver esta default info. Tampoco. Vamos a ver si lo doy aquí. Simplemente le doy doble clic a estos volúmenes. Miren, yo puedo hacer esto en la ventana de solución. Cualquiera de mis variables, solución. Le puedo dar doble clic y aquí en formato puedo cambiarlo. Este en automático, puede ser decimal fijo, exponencial, formato de ingeniería. Vamos a ponerle el número de cifras significativas. Vamos a en 9, le doy OK y voy a hacer lo mismo con estos de aquí. Vamos a hacerlo todo 9. Y bueno, tal vez porque son valores muy pequeños los que escogí de volumen, no se aprecia mucho. Lo quería hacer más que todo por esto que les explicaba, de que tal vez la relación presión-volumen es una curva y si yo lo estoy interpolando linealmente, pues hay cierto error con mi interpolación. No es lo mismo tener el P sub 0 calculado aquí, el P sub 0 interpolado. Siempre va a haber un margen de error. Entonces aquí con estos decimales podemos ver que sí hay diferencia. Este es 0.0010675, este es 0.001067335 y es 10674. Entonces podemos dejarlo de esta manera. Lo mismo aquí con estos valores, miren, le puedo dar doble clic, ver el número de cifras significativas o algún punto decimal, exponencial, etcétera, entre otras cosas. ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver cómo cambia, pero vamos a sacar entalpías con temperatura.
¿Qué pasa con la entalpía y la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la entalpía? Si aumenta la temperatura, aumenta la entalpía, ¿sí o no? O no necesariamente. Aquí la tengo a 0,01, a 5, buscamos la 3,5 Celsius entonces. 3,5 Celsius, 3,5 Celsius y aquí también 3,5. Filas sería 1 y 2. Veamos la diferencia entre los métodos de interpolación. Me dice interpolación lineal fue utilizada para evaluar el comando interpolate porque hay datos insuficientes para la interpolación cúbica. ¿Por qué? Aquí tendría nombre de tabla, columna, columna, valor de columna, filas. Me imagino que puede pasar, no sé por qué, pero vamos a ver. Tendría los tres valores, parecen iguales aparentemente. A ver, con cifras significativas, 9. Cuadrático sí varió, miren. El cúbico ya me dijo que hace lo mismo que lineal porque había datos insuficientes al parecer. Pero analicemos cúbico versus lineal. Cuadrático versus lineal. Hay cierta diferencia en las cifras decimales. ¿Qué puede ser esto? Bueno, ustedes ya saben que la entalpía, por lo menos en un gas ideal, es función exclusiva de la temperatura, ¿verdad? Bueno, si agarramos gas ideal, aunque aquí estoy trabajando con gases reales, pero gas ideal es esto. Bueno, esta es la PV, pero al final tenemos H igual a función de T, de alguna manera. Por lo menos para el agua, si estoy viendo aquí estos datos, ¿qué pasa con la entalpía por la temperatura? Conforme va aumentando la temperatura, parece que va disminuyendo esta. No, estoy aquí. HG, entalpía de vapor. Va aumentando, va aumentando. Entonces, ¿cómo podría aumentar? Podría aumentar linealmente o exponencialmente o qué sé yo, una parábola, un mínimo, una función cúbica, etcétera. Entonces, yo no lo sé en este caso porque no sé cómo se comporta
la entalpía de vapor respecto a mi temperatura. O sea, el modelo matemático. Lo que sí sé es que aumenta temperatura, aumenta entalpía. Entonces, esas son las diferencias como sutiles que podría tener ahí. Me imagino que me dice aquí que la cúbica no tenía suficiente información. Me imagino por la parte en que estamos, en qué parte estamos de la tabla. Estamos en las filas 1 y 2. Me imagino que el cúbico entonces lo que hace es que agarra como los datos alrededor o los vecinos, los cercanos, para ir comparando. Y en este caso, como yo tengo estas dos filas, no puedo comparar más arriba. Mientras que, digamos, si lo tuviera aquí en fila 20 y 21, por decir algo, entonces puede comparar con la fila 19 para abajo y la fila 22 para arriba. Imagino que debe ser por eso, pero tendría que investigarlo bien. Entonces aquí podemos ver estos ejemplos sobre cómo utilizar interpolación en una variable. ¿Cómo sería la interpolación en dos variables? Hasta aquí lo voy a poner arriba. En una variable. Vamos a guardar. Por cierto, hasta aquí van entendiendo. ¿Les gustaría que repitiera algo? Los escucho. ¿Todo bien? Bueno, Sí, ingeniero. muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ver la interpolación de dos variables. En termo 1 casi no la utilizan. En termo 2 es posible que la utilicen. Bueno, y creo que si llevan termo 2 con la ingeniera Clara, creo que ella mete un poquito de ese también. O sea, ya aplicando lo que aprendieron en termo 1. Si no estoy mal. Entonces vamos a ver esta función en dos variables. 2D se llama. Interpolate 2D, dos dimensiones. Y aquí el método que utilizan no es una interpolación cúbica, sino que el método es, bueno, ellos le dicen método cuadrático. Sino que en español la tiene otro nombre que está más conocido. Bueno, traducido sería bicuadrático, pero podríamos hacer lo siguiente. Bueno, interpolación en 2D. ¿Y cómo sería la sintaxis? Siempre lleva el nombre de tabla. Y luego aquí, en vez de esto, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner X ser igual a valor 1. Y ser igual a un valor 1 también en Y y una N. Y entonces, una vez más, el nombre de la tabla debe ser una lookup table. X, luego aquí vamos a poner lo que significa Y. Y aquí por último, lo que significa Z y lo que significa N. Entonces, nombre de columna. Los tres son nombres de columnas, la verdad, pero de columnas distintas.
Si se fijan, yo estoy buscando en X y Y un valor 1. Entonces, X igual a valor 1 y Y igual a valor 1, esos dos parámetros son las variables independientes y las sus valores. Y el parámetro n es opcional, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, es un parámetro del método cuadrático. Es opcional. No lo vamos a poner nosotros. A menos que estudiemos ese método, tal vez. Nos interesaría. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Para esta tabla no me va a servir, creo. Pensemos un caso donde tengamos que interpolar entre dos variables. En termo 1. Yo ya tengo uno. ¿Recuerdan las tablas de vapor sobrecalentado? ¿Qué tengo aquí? Tengo presión, 0.2 megapascales. Y la siguiente es 0.30 megapascales. Pero si el ejercicio me dijera que yo tengo un vapor sobrecalentado entrando con una presión de 0.25 megapascales, ¿qué procede? No puedo interpolar aquí, no puedo interpolar aquí, tengo que interpolar entre estas dos tablas. Y para colmo me dicen que la temperatura es 350, o sea, tengo que interpolar en filas y columnas. A eso se refiere, dos dimensiones o dos variables, filas y columnas. Entonces, bueno, vamos a probar copiando estos datos a Excel. O bueno, creo que puedo exportarlos directamente. Vamos a probar. No se preocupen, esto no es parte del curso, solamente estoy tratando para no copiar y pegar los datos, sino que ya me los importe ahí de manera que yo solo saque la tabla. Tal vez me funciona, si no, pues voy a copiar y pegar los datos así manualmente. No, creo que esto va a tardar. O bueno, esperemos un poquito más. No, se va a tardar mucho esto. Mejor copiemos. Modo. Voy a copiar esto de aquí. Vamos a ver cómo queda aquí esto.
Muy bien, tenemos que poner esto aquí. Bueno, tengo temperatura, volumen, energía interna, y entropía. Pero aquí lo vuelvo a tener, aquí lo vuelvo a tener. O no, algo hice mal. Ingeniero. Dígame. Entonces esos valores, bueno, cuando ya lo ingrese al programa, nos va a poder interpolar entre las columnas de presiones, ¿verdad? O sea, Sí, podemos entre entre las una columnas. presión intermedio como para que nos genere una, como una nueva, como mini tabla, pues, no sé cómo explicarlo, pero Sí, correcto. para O eso sea, es, lo que ¿verdad? ando buscando. Sí, disculpe. Lo que ando buscando es demostrarles aquí que puedo interpolar entre filas y columnas. Entonces voy a interpolar para esas dos presiones. Punto 25 megapascales está entre punto 20 y punto 30. Y quiero una temperatura intermedia también. Por ejemplo, 350, entre 300 y 400. Entonces aquí tengo estos datos. Para no hacernos tanta... No, así están bien. Lo único que tendría que aquí especificar es que este es de punto 3, punto 4. Bueno, esto de aquí, solo que lo reemplace aquí. Esto es a punto 2 megapascales. Bueno, no lo quería hacer tan manual porque es bien tedioso, pero ponerle aquí. Todo esto lo voy a copiar. Miren lo que estoy haciendo. O sea, les estoy poniendo este distintivo para qué presión son. Voy a borrar estos de aquí. No me interesan ahorita los de punto 4, pero sí me interesa saber este es 0.3 megapascales. 0.3 y 0.3 y por último entropía 0.3. Bien, ya está. Lo tenemos de esta manera. Temperatura, saturación. Vamos a guardarlo. Esta es la tabla A6.
Es un extracto, no es la tabla completa. Entonces vamos a ES, vamos a cargar la tabla, vamos a Tables, Open Lookup Table, buscamos archivo Excel Files, tabla 6, extracto. Bueno, y me dice que no pudo convertir. Ya veo el error que tengo. Esta temperatura de saturación aquí. O sea, no la puede convertir a un número. En este caso, vamos a eliminar entonces esta fila y le vamos a dar aquí. Guardar, vamos a eliminarla. Y otra vez, Tables, Open Lookup Table, Excel Files, tabla 6, extracto. Y creo que con eso no tendría problema. Aquí está, miren. Entonces tendría esta tabla de 14 filas. Y vamos entonces a interpolar. Ver aquí, ejemplo. Interpolación en filas y columnas de tabla A6 para presión igual a 0.25 megapascales, temperatura igual a 350 Celsius. Vamos a buscar una entropía. Yo podría poner aquí H igual a interpolate 2D, 2D. Y hay que poner el nombre de la tabla y miren, yo solamente lo voy a copiar de aquí. Pongo entre comillas. Luego pondría X, Y, Z, que son nombres de columnas. Entonces, X en este caso, vamos a poner que es la entalpía a 0.2 megapascales. Entonces tengo que copiar este título también para no equivocarme. Me quiero entre comillas simples. Luego voy a sacar la entalpía a 0.3 megapascales. Y Z sería lo que ando buscando. Bueno, Z sería temperatura. Sí, su temperatura. Y luego tendría que poner los valores de X y Y, que X sería 0.2 megapascales. En este caso lo voy a buscar. No, no, no. No es así. No es así. Pero por ahí va la cosa. Vamos a ver. X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z son los nombres de tres diferentes columnas en la tabla. Muy bien. Entonces, creo que estoy mal aquí entonces. La función no es interpolate 2D.
porque así el formato no es el que necesito. La que tenemos que usar es Interpolate 2DM. Ya me acordé, siempre es el mismo método, ese bicuadrático, pero la sintaxis cambia, es nombre de tabla y luego simplemente X y Y. Entonces X va a ser un valor de una variable independiente de valores que aparezcan en la primera fila. Y Y va a ser el valor que va a aparecer en la primera columna. Entonces siempre el mismo ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar un H. Es mejor así, que lo miremos por ejemplo, para que sepan cómo utilizarlo. Interpolate 2DM. Entonces va una vez más. Bueno, aquí lo voy a copiar. Aquí está el nombre de la tabla. Luego coma. Luego quiero para el valor de 350. Es decir, mi temperatura, 350. Miren, está entre fila 4 y 5. Y quiero el valor de... No, creo que aquí me estoy enredando. O las estoy confundiendo o las estoy... Porque no podría ponerle H a punto 25 porque no la tengo en esta columna. A ver cómo tenía Interpolate 2D. Ajá, X, Y, H2, no. O la tabla tiene que ser especial o algo así, pero bueno. Creo que vamos a dejar pendiente esto entonces. Mejor para no confundirlos. Bueno, el comentario lo voy a dejar aquí, pero... No, no, mejor no, para no confundirlos, lo voy a poner aquí. Por lo menos ahorita ya sabemos cómo interpolar en una dimensión, es decir, una sola variable. Interpolar en dos variables o en filas y columnas es lo mismo. Es un poco diferente, entonces les voy a quedar debiendo esa parte porque sí tendría que investigarlo mejor. Creo que me estoy enredando con esta función. Porque el objetivo, como les digo aquí, ¿cuál es? Quiero... ¿qué pasó? Quiero para esta temperatura de 350, que miren, no está en esta tabla, quiero esta entalpía a 0.25 megapascales, que miren, tampoco está en esta tabla. Entonces, no sé si es que tengo que tener la tabla de una manera especial o tengo que utilizar otra función o voy a averiguar cuál de las dos es. Pero bueno, eso sería lo referente a interpolación. Ahora, para terminar por hoy, si ustedes entran a la página de Notion, que ya les compartí, ¿verdad? Están los mensajes fijados siempre. Notarán que hay instrucciones para una tarea. Más que todo, más que una tarea, considérenlo un repaso o una preparación, ¿verdad? Porque creo que ustedes tienen que hacer un proyecto al final, ¿verdad? De ES, o ya no lo hacen. Los de Termo, estoy diciendo. Creo que sí. ¿Qué les ha dicho la ingeniera Clara? O, bueno,
La ingeniera Francis también. ¿Las dos piden el proyecto o solo la ingeniera Clara? Solo hay una sección en este periodo de la ingeniera Clara. Ay, es cierto, estoy confundiendo las cosas. Ajá, y entonces les dijo que van a hacer proyecto al final, de algún ciclo o algo así. Bueno, la verdad, yo no sé, pero hay 20 puntos que no sé de dónde van a salir. Entonces, probablemente. Sí, es que generalmente ella les deja un proyecto y así, de ese, básicamente, que hagan un ciclo ya al final. Me imagino entonces que le voy a preguntar igual. Pero entonces, por eso también es esta tarea. Es un ejercicio un poco sencillo del 867. Me dijeron que ya estaban viendo exergía, ¿cierto? O todavía no lo han visto. O ya lo vieron. Exergía. Capítulo 8. Sí, ya lo vimos. Ah, muy bien. Entonces, yo lo que les pido es que hagan este ejercicio. Es el 877. Aquí puse el enunciado, el diagrama. Obviamente, flujo másico, exergía destruida, que eso es lo que les pide al final, la tasa de potencial de trabajo desperdiciado durante este proceso de mezclado. Y les pido también la entropía generada. ¿A qué me refiero con esto? Que en su archivo de ES, ustedes tienen que poner en una variable ese gen, ya sea que quede en el balance o algo así, ese guión bajo gen, o X guión bajo dest, o destruida, como quieran ponerle. Y bueno, el flujo másico, ya sabemos que puede ser m dot, pero háganlo, esas tres variables, las que les pido ahí, déjenlas un nombre normal, como estos de aquí. Pero les pido en el procedimiento que incluyan balance de materia, energía, entropía, exergía y que comenten los balances. ¿Qué quiero decir? Lo que hemos estado haciendo en todos los ejercicios, si ustedes los han descargado, los archivos que les he subido al Drive, notarán que aquí, ahí yo tengo siempre comentado balance de materia y parto desde la definición. Masa que entra menos masa que sale, igual a cero. Luego entonces sustituyo cada término, ¿verdad? ¿Cuál es mi masa que entra? Mi masa que sale. Puede ser M1 más M2, menos M3 igual a cero, por poner un ejemplo. Y todo esto, ¿qué es lo que hago en los archivos? Simplemente lo comento. Ya saben ustedes cómo comentar. Simplemente seleccionar el texto, clic derecho. Y les sugeriría que lo comenten con llaves. Porque es mejor para comentarios así, multilínea, miren. Y ya cuando tengo eso, yo entonces defino mis variables. Y hago mi balance. Flujo másico 1 más flujo másico 2 menos flujo másico 3 es igual a 0. Lo mismo para los otros tres balances, ¿verdad? Lo que es balance de entropía, de exergía y de energía. Y les pido que definan cada variable de propiedad termodinámica como variable de arreglo. Es decir, este ejercicio que tengo, dos entradas, una salida. Podrían asignarle P1 a la corriente que es a 15 Celsius, que es agua, y 4 kilogramos por segundo. Agua líquida. Y esta a 200 Celsius es vapor saturado. Entonces podrían ponerle a este el estado 2, este el estado 1 y aquí el estado 3 que es el mezclado. Entonces P1 va a ser igual a tanto, ya saben ustedes, T1 va a ser igual a tanto y así, todas las variables. H1, H1 pues tendríamos que utilizar nuestra thermophysical, buscar enthalpy y sustituir lo necesario. Lo mismo con S1. Aquí no hay exergía, perdón. La exergía, no, voy a modificar esto. Ah, no, aquí no me estoy refiriendo a exergía, perdón. Esto es calidad. En caso que ustedes apliquen el concepto de calidad. ¿Por qué menciono esto? Porque ya nos había pasado en ejercicios anteriores. Y lo voy a abrir. Creo que fue en la segunda semana, si no me equivoco.
No, no fue este ejercicio, fue el... Vamos a ver el ejemplo 2. No, este era de formato nada más. Vamos a ver la semana 3. Bueno, voy a abrir un nuevo archivo. Voy a poner T1 va a ser igual a 200 Celsius. Y me dice que está la presión de saturación. Vapor saturado. De agua a 200 kilopascales y 200 Celsius. Bueno, aquí me dice que presión 1 es 200 kilopascales. Si yo voy a mi tabla de saturación, solo para estar seguro, 200 Celsius, estoy abajo de la presión de saturación, a 200 Celsius. Bueno, lo que quiero decirles es esto, mejor voy a poner este valor. Si yo vengo y quiero sacar H1, lo que sea, acetona. No puede ser acetona, tiene que ser agua. Agua, entonces quiero ponerle enthalpy, presión 1, temperatura 1, le doy paste. Y si lo resuelvo, tal vez les tire este error. Bueno, aquí me dice que no converge a la tolerancia. 100 kilopascales. Bueno, no es este el error que le debería salir, pero a lo que voy es que, ¿qué pasa? En el vapor saturado, yo puedo tener dos raíces, ¿verdad? Si tenemos aquí la curva, presión volumen, y creo que las isotermas iban así, o no me acuerdo si iban así o por el otro lado, pero temperatura constante, no, sería al revés, sería al revés. Aumentando la temperatura. Entonces tengo las isotermas que van así. Bueno, ahí me quedó mal, pero vaya esta. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos raíces. Tengo la raíz de líquido y la raíz de gas, de vapor saturado. Pero ¿qué pasa? Que esta función de S solo me da una raíz. Entonces ahí como que se confunde. Hay dos raíces. Cuando yo le especifico entonces sea la temperatura de saturación o la presión de saturación. Entonces para evitar eso, ¿qué es lo que hicimos en aquel ejercicio? Utilizamos el concepto de calidad. Si yo quiero la raíz de vapor saturado, vaya, si esta fuera entalpía de vapor saturado, tendría que decir que X igual a 1. Si quisiera la de líquido saturado, tendría que decir que X igual a 0. Por eso entonces me refiero que si aplica que tengan que usar esa definición de calidad, que también la pongan como una variable de arreglo. Solo en esos casos. Obviamente yo no voy a tener un X, un X en un vapor sobrecalentado o una calidad en un líquido comprimido. Obviamente eso está fuera de rango, no está entre 0 y 1 y no tiene significado físico. Entonces, en los casos que aplique. Y les pido también que realicen un diagrama temperatura-entropía donde indiquemos los estados de cada corriente de entrada y de salida. Que guardemos el archivo de la siguiente manera, ponen su primer nombre, su primer apellido y le adjuntan guión bajo tarea 1. Y el formulario lo van a encontrar en estas instrucciones que están ahí pegadas en el sitio web de Notion que les compartí. Aquí está el formulario. Entonces, si no recuerdan cómo ponerle ahí los puntos a un diagrama de propiedades, se lo voy a recordar ahorita ya para irnos.
Creo que fue la semana 3. Aquí fue. Bueno, aquí tenía este proceso sencillo. El diagrama de propiedades, pues simplemente aquí está la ventana Property Plot. Entonces ustedes la seleccionan su sustancia. En este caso van a trabajar con agua para esa tarea. Y les pide un diagrama TS. Eso es después de haber hecho todos los cálculos, ¿verdad? Entonces van a asegurarse de incluir las presiones que les menciona el ejercicio. Bueno, en este caso es una misma, 200 kilopascales, una cámara de mezclado isobárica. Pero entonces incluyan en las líneas de presión 200. Volumen, pues, no sabemos. Para un diagrama TS. Y bueno, incluyan esta línea de presión de 200 para que puedan visualizar entonces sus puntos en el diagrama. Colores, no me interesa los que pongan, solamente que sean de diferente color. O sea, que se aprecie las isobaras de un color y las isocoras de otro color. Le dan OK. Y asegúrense también de mostrar esto. Mostrar líneas con calidad constante. Entonces ahí tendríamos la campanita, ¿verdad? Para TS. Lo siguiente que deberían hacer simplemente es venir aquí a Plots, donde dice Overlay Plot, y van a buscar su Arrays Table, que solo deberían tener una para el archivo ES de la tarea, y van a poner tal como está. Miren, le puse TS y quedó T en el eje Y, S en el eje X, entonces buscamos X-axis, vamos a poner mis entropías, y en el eje Y vamos a poner mis temperaturas. Después simplemente van a seleccionar Automatic Update, añadir leyenda, y aquí en línea, símbolo y color, línea no le pongan ninguna, porque no las estoy uniendo, simplemente estoy poniendo los tres estados en el diagrama, mi entrada y mi salida. Símbolo pongan el que ustedes quieran y el color, pues el que ustedes quieran también. Para que se aprecie entonces aquí, miren, tenemos estos dos triangulitos. En su caso, ustedes deberían tener 3 triangulitos por ahí. Entonces, a grandes rasgos, eso sería la tarea. No sé si tienen alguna duda con eso. Bueno, discutamos la fecha. ¿Qué fecha les parece? Para entregarlo. O sea, la fecha límite. Creo que la otra tenemos examen de, bueno, la reposición de termo, entonces no creo que podría ser esa semana. Sí, esa semana no creo que pueda ser. Después de la reposición, entonces, ¿les parece? Digamos, tipo, qué sé yo, viernes, ¿qué fecha cae? Viernes 28, 11:59 de la noche, o sábado 29. Sábado 29 está bien. Muy bien, ¿los demás están de acuerdo? 29. Ajá, ya 2 personas tienen 29, los demás, ¿les parece o no les parece? Sí, está bien el 29. Muy bien, quedamos entonces para el 29. Ahí les voy a mandar recordatorio por el grupo de la fecha, porque, bueno, también hay gente que está en examen ahorita, entonces no entró. Y bueno, eso sería todo de mi parte por hoy. Que pasen buenos días y también feliz fin de semana. Nos vemos el otro día.